Hoy vamos a meternos de lleno en una de las batallas más brutales y, desde luego, más controvertidas de toda la Segunda Guerra Mundial en Europa. Monte Cassino. Fue una lucha a cara de perro por el control de Italia, un punto de inflexión que dejó una cicatriz imborrable en la historia. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que pasó allí, basta con esta frase. No estamos hablando de una simple escaramuza. Estamos hablando de una batalla de desgaste tan terrorífica que los propios veteranos de la Wehrmacht la consideraban peor que el mismísimo infierno helado del Frente Oriental. Esta comparación ya nos pone sobre aviso de la brutalidad que estamos a punto de explorar. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con la famosa línea Gustav, ese muro defensivo alemán. Luego nos adentraremos en los 4 asaltos sangrientos que intentaron romperla. Analizaremos el polémico papel de la abadía y las tensiones en el alto mando aliado, antes de ver el coste, el altísimo coste de la victoria y cómo, finalmente, se abrió el camino hacia Roma. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Antes de poder soñar con llegar a Roma, los aliados se encontraron con un obstáculo formidable, uno diseñado para frenar su avance en seco. Ojo, la línea Gustav no era un simple muro, ¿eh? Era una red complejísima de búnkeres, campos de minas, nidos de ametralladoras, todo aprovechando el terreno montañoso del centro de Italia. Vamos, una auténtica pesadilla para cualquier ejército que intentara atacar. Y aquí está la clave de todo el asunto. Monte Cassino, esa montaña de más de 500 metros de altura, dominaba los valles por los que había que pasar sí o sí para llegar a Roma. El que controlaba esa montaña controlaba el avance, así de simple. Por eso se convirtió en el epicentro de toda la lucha. Claro, controlar la montaña era vital, pero tomarla, eso se convirtió en una obsesión sangrienta que se alargó durante meses y meses de combates feroces. Fijaos bien en las fechas. Desde mitad de enero hasta finales de mayo. 4 meses. 4 intentos desesperados por conquistar un único punto en el mapa. Esto nos da una idea del nivel de estancamiento y de la carnicería que se vivió allí. Es que el terreno lo era todo. Hay que olvidarse de esas grandes batallas de tanques en llanuras abiertas. No. Esto fue una guerra de infantería, hombre a hombre, entre rocas, con morteros y ametralladoras. Los defensores alemanes, claro, tenían una ventaja táctica abrumadora. Y en la cima de esa montaña infernal se encontraba el elemento más polémico de toda la batalla. Un lugar que nunca debió formar parte del frente de guerra. No era un edificio cualquiera, ni mucho menos. Era la cuna de la Orden Benedictina, un faro de la cultura occidental durante más de 14 siglos. Su valor histórico, artístico y espiritual era sencillamente incalculable. Y aquí llegamos a un punto clave que a menudo se malinterpreta. Antes del bombardeo, los alemanes habían respetado la neutralidad de la abadía. Estaban en la montaña, sí, pero fuera de sus muros. La terrible ironía es que fue su destrucción lo que la convirtió en la fortaleza perfecta para ellos, dándoles la razón a quienes habían presionado para bombardearla. Una paradoja trágica. Ahora vamos a alejarnos del barro y las balas para meternos en las tiendas de mando, porque allí, lejos del frente, se estaba librando otra batalla, una de egos, de presiones y de estrategias enfrentadas con el terrible dilema de fondo, necesidad militar contra preservación histórica. Esta fue la directiva general que venía de arriba, del comandante supremo aliado Eisenhower. La prioridad estaba clarísima, la vida de los soldados por encima del patrimonio. Aunque era una declaración general, sentó las bases para lo que estaba por venir. Aquí entra en escena el general Tucker, que estaba al mando de las tropas indias. Él se oponía totalmente al plan de ataque. Lo veía como un suicidio, una barbaridad, como él mismo dijo. Y su lógica era implacable. Si el alto mando insistía en esa locura, entonces no quedaba más remedio que eliminar cualquier posible ventaja del enemigo. Y eso, para él, incluía la abadía, que estaba convencido de que los alemanes usaban como puesto de observación. Y esta cita ilustra perfectamente la tensión que había. Tucker no se andaba con rodeos. Así escribía su superior, el general Freiberg, el hombre que más presionaba para hacer el asalto frontal. Esto ya no era un simple desacuerdo profesional, era un desprecio personal y absoluto. Y la cosa no quedaba ahí, ¿eh? Tenía para todos. Al general estadounidense Mark Clark lo llamó ignorante vanidoso y al comandante en jefe en Italia, el general Alexander, indolente superfluo. Estas opiniones tan crudas nos pintan un cuadro de un alto mando totalmente fracturado, lleno de desconfianza y de rivalidades, justo en el momento de tomar una de sus decisiones más graves. Al final, la decisión se tomó. La abadía fue bombardeada hasta los cimientos. Pero la lucha continuó. Y el precio final de la victoria fue simplemente aterrador. 75.000. Esa es la cifra total estimada de bajas, sumando ambos bandos. Unos 55.000 soldados aliados y 20.000 alemanes.
Es un número que condensa la escala del sufrimiento que se vivió en esas montañas. Y no fue una batalla de una sola nación. Soldados de todo el mundo lucharon y murieron en Cassino. Fue un esfuerzo verdaderamente multinacional, un crisol de ejércitos unidos por un objetivo común, pero que pagaron un precio individual inmenso. El honor de la victoria final, de tomar la posición, recayó en el segundo cuerpo polaco. Tras 4 meses de infierno, su bandera ondeando sobre los escombros del monasterio marcó el fin de la batalla. Un momento de triunfo teñido por la más absoluta desolación. La caída de Monte Cassino no fue el final de la guerra, pero desde luego fue el principio del fin para las defensas alemanas en Italia. Estratégicamente, el objetivo se cumplió. Había que romper la línea Gustav y la toma de Cassino fue la llave que abrió esa puerta. Apenas unas semanas después, en junio, las tropas aliadas entraban por fin en Roma. Y terminamos con la pregunta que sigue resonando casi 80 años después. ¿Se justificó la destrucción de la abadía por la necesidad militar? ¿O fue un error catastrófico, una decisión tomada bajo una presión brutal por un mando dividido? ¿La batalla terminó? Sí, pero el debate sobre su legado moral y táctico sigue y seguirá muy abierto.